¿Alguna vez te ha pasado que te has quedado mirando a alguien y dices, ¿cómo es posible que esa persona tenga tanto éxito si no tiene ningún talento? En este vídeo vamos a hablar de eso. ¿Qué tal? Yo soy Alex Zorita, esto es La Corbata y aquí te demuestro que si eres creativo eres capaz de hacer mucho más de lo que crees. Bueno, y volviendo a la cuestión del vídeo, ¿por qué te debería importar que haya gente exitosa por ahí con cero talento? Y ya sé lo que me vas a decir, o lo primero que has pensado. Sí, vale, esa persona no tiene talento, pero es hijo o es familiar de... Y vale, es verdad que hay un montón de gente así, pero seamos justos, no todos son así. Hay mucha gente que es exitosa sin talento, pero no necesariamente es hija o familiar de... La cuestión es que si sabes cómo esta persona ha conseguido llegar a donde ha conseguido llegar sin ningún talento y tú seguramente, como eres creativo y tienes baja autoestima, porque yo también lo soy y también la tengo, creo que no tengo ningún talento, pero creo que todos tenemos algún talento, especialmente los creativos, puedes tener también tu propio éxito dentro de tu ámbito y combinándolo con tu talento creativo. Esto no es el típico vídeo de 7 talentos o 7 cosas que hace la gente exitosa. Esos vídeos están muy bien, pero al final se vuelven todos lo mismo y al final se trata de cosas a veces inalcanzables para la mayoría de los mortales. Esto es simplemente un estudio pasivo que he hecho yo a lo largo de los años, fijándome en ciertos perfiles y en ciertos tipos de personas, y me he dado cuenta de que hay patrones que se repiten. Yo nunca he querido ser muy diferente de quien soy, me gusta tener mi tiempo libre, me gusta jugar a videojuegos, ver series, ver películas y al mismo tiempo también trabajar. Creo que todo es compatible, pero nunca he querido ser de esos que trabajan 12 horas al día o se levantan a las 5 de la mañana porque lo hacía no sé qué otra persona exitosa. Yo también quiero vivir bajo mis propias reglas. Entonces, sinceramente, si he podido hacer que ciertas cosas que he aprendido de toda esta gente han funcionado para mí, estoy seguro de que puede funcionar para cualquiera. Si lo piensas bien, si hay alguien por ahí que tiene la mitad de tu talento y está haciendo que funcione algo, entonces tú estás desperdiciando tu talento. Y esa persona lo está aprovechando más del doble que tú, si es verdad que tiene la mitad del talento que tú. Entonces vamos a responder esta pregunta. ¿Qué los separa a ellos de ti? Y una de las cosas que yo me di cuenta de que esa gente hacía y que yo no, y que nos separaba un abismo, era la constancia. Si te das cuenta, ellos siempre están ahí, de una forma u otra en sus redes sociales, o porque ya son bastante famosos y salen en la televisión o lo que sea, pero siempre están activos, siempre están haciendo cosas. Y parece que nunca se cansan de hacer lo mismo. Y este era un problema que yo tenía, porque yo soy una persona que siempre he cambiado de una cosa a otra, porque siempre me he cansado muy rápidamente de hacer lo mismo. Entonces para mí esto era imposible. Pero esto fue hasta que me di cuenta de una cosa, y es que no te tienes que enfocar tanto en el resultado final o en las metas que tengas. Tienes que amar el proceso. Cuando haces que todo gire en torno al proceso, si tú adoras el proceso de crear algo en lugar del resultado final, va a ser mucho más fácil hacerlo una y otra vez, porque cuanto más te enamores de ese proceso, más vas a querer explorarlo, más vas a querer encontrar nuevas formas de hacer las cosas mejor, de optimizar, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay que ser constantes, pero claro, no puedes ser constante con algo que no adores, tienes que adorar el proceso. Mi ejemplo con la cinematografía, yo siempre he querido hacer vídeos, siempre me ha gustado, pero la cuestión es que para mí salir a grabar era un desgaste físico y emocional. O sea, no me apetece nada a lo mejor salir un día a las 5 de la mañana a grabar un amanecer. Es algo que yo no disfruto. Y fue no hace mucho que me di cuenta de que no me gustaba tanto la cinematografía, porque yo disfrutaba más del resultado final, que me costaba sudor y lágrimas sacar, en lugar de el proceso. El proceso yo no lo disfrutaba tanto. Y la cuestión es que cuando sacaba el resultado final lo disfrutaba los primeros días, luego ya se me hacía viejo y pasaba a la siguiente cosa. Entonces ten en cuenta que el proceso lo es todo. Lo segundo es una cosa que aprendí trabajando para unos arquitectos cuando vivía en Inglaterra, que es la regla del 20%. Si alguien es un 20% mejor que tú, lo único que tienes que hacer es trabajar un 20% más. Pensemos en un momento en alguien que tiene talento, que tiene mucho más talento que nosotros haciendo lo que a nosotros más nos gusta. Esa persona seguramente no creo que sea mucho mejor que tú en cuestión de talento natural. A lo mejor tiene más facilidad, un 20, un 30, vamos a exagerar, un 50%. Pues lo único que vas a tener que hacer es trabajar más duro que esa persona. Pero también te digo, si esa persona no pone su trabajo, o sea, solo confía en su talento, y esto le pasa a muchas personas talentosas que se olvidan completamente de la disciplina y confían 100% en su talento, no van a llegar a ninguna parte. Las personas más exitosas de la historia han sido megalómanos con la autoestima baja. Si tú trabajas más que el otro porque simplemente crees que no eres tan bueno, lo vas a superar. El punto número 3, ya habrás escuchado un montón de veces que tienes que hacer lo que te gusta, tienes que perseguir tu pasión. Claro, esto suena muy bonito, suena muy fácil, pero primero no siempre sabemos cuál es nuestra pasión, o puede pasar también que
tengamos muchas pasiones, muchos intereses y nos cueste mucho centrarnos en uno. Pero incluso cuando encontramos uno, a veces es muy difícil centrarnos en eso solo, porque a veces hay pasos en todo proceso que no siempre te van a gustar. A mí, por ejemplo, yo sé que para la corbata tengo que hacer una página web, tengo que poner mis servicios, pero la idea de tener que sentarme a diseñar todo eso me agota. Si fuera por mí, yo estaría siempre haciendo vídeos, hablando con ustedes de todas estas cosas, porque en realidad esto es lo que me apasiona. A mí lo que me apasiona es hablar de todos estos temas y de repente descubrir algo y darle una nueva vuelta, o mejorar un proceso, etc. De hecho, yo hice un test de personalidad y me salía que yo era un mejorador constante. Yo siempre estaba buscando formas de mejorar algo. Pero es así, o sea, hay cosas que no te gustan en el proceso, que las vas a tener que hacer. Si tienes el dinero o la capacidad de poder delegarlas, mejor para ti. Cuando uno incrementa su nivel adquisitivo, lo primero que tiene que hacer es delegar aquellas tareas que no se disfruten tanto o en las que uno no sea tan bueno o que sea menos importante que lo que realmente requiere tu atención. Pero hasta aquí es ese punto mi consejo es que simplemente las hagas, no les des más vueltas. Ponte, hazlo y ya está. Just do it. Piensa en el proceso a gran escala. Si lo adoras, si adoras realmente el proceso como te comentaba antes, y si piensas en él a gran escala, aquellas cosas que te van a costar más, aquellos obstáculos, los vas a saltar con más facilidad. O al menos no les vas a dar tanta importancia. El número 4 me he dado cuenta de que muchas veces simplemente se trata de engañarse a uno mismo. Y me explico. Hay veces que un tema, por lo que sea tu pasión, ya sea el diseño, ya sea la ilustración, la música, lo que sea, a veces no tienes el interés, ¿sabes? Hay días o hay temporadas en las que simplemente es que no puedes, es que no te interesa para nada. Prefieres estar jugando videojuegos o estar con tus amigos o desconectar completamente. Y bueno, eso le pasa sobre todo a gente que se enfoca mucho durante un tiempo en una cosa y no toma descansos de forma regular. Pero fíjate, en la serie de Last Dance, que me la vi 2 veces, la serie de Michael Jordan, o sea, me la terminé de ver y la empecé a ver acto seguido, nunca había hecho eso con una serie. Hay una cosa que se me quedó muy marcada de Michael Jordan, es el ganador absoluto. O sea, se pueden aprender muchísimas cosas de ese hombre. Pero lo que se me quedó marcado fue que él se inventaba situaciones, se inventaba cosas para mantenerse interesado en el juego del baloncesto. Te pongo un ejemplo. Hubo un partido en el que perdieron los Chicago Bulls, perdió el equipo de Michael Jordan, y a salir del partido él había dicho que uno del equipo contrario, un rookie, un novato del primer año, le había dicho: buen partido, Mike. Y él se lo tomó como algo personal y en el siguiente partido volvió y lo destrozó. Cuando le preguntaron si era verdad, si le había dicho aquel jugador, que no recuerdo su nombre, buen partido, Mike, él dijo: no era verdad, me lo inventé. Claro, y te das cuenta de que las cosas que era capaz de hacer este hombre en su cabeza para mantenerse interesado en el juego del baloncesto. O sea, él creaba juegos dentro del juego porque así le parecía mucho más interesante. Y eso me pareció, vamos, increíble. El quinto punto tiene que ver con algo que dice mucho Gary Vee, lo de estar cómodo con el error, ¿no? Acostumbrarte a fallar, acostumbrarte a hacerlo mal y que siempre puedes aprender de tus errores y crecer de ellos, que de hecho él te motiva a que cometas esos errores para crecer. Pero yo añadiría una cosa más a esto: no solo te acostumbres al error, aprender de él y crecer de eso, y que lo busques activamente, estoy de acuerdo con eso, pero también con el rechazo. ¿Qué quiero decir con esto? El rechazo, por ejemplo, a un proyecto, a trabajar con alguien y que te diga no, o por mucho que tú quieras o por mucho que esa otra persona quiera, a lo mejor en ese momento es más adecuada otra participación que la tuya. Y esto es difícil, el rechazo no le gusta a nadie. Creed 2 propuso una vez un reto que a mí me pareció muy interesante, que era ser rechazado por 10 personas al día o no sé, y que a él le llamaba la atención el número de cosas que conseguía simplemente pidiéndolas. Yo nunca lo he hecho, me parece muy interesante el hecho de ir pidiendo cosas a extraños por la calle, me parece muy interesante el hecho de acostumbrarte al fracaso, acostumbrarte a que te rechacen y hacer las paces con eso, y que si te rechazan no pasa nada, mañana es otro día. Otra cosa es el acoso. Si te da por acosar a alguien, ya sea sexualmente o por trabajo, busca ayuda, porque eso no es lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que simplemente tú te familiarices con ese sentimiento de rechazo, que no pasa nada porque alguien no te quiera contratar o porque no quiera contar contigo. La sexta cosa que me parece súper interesante, que he visto, que tiene que ver también con lo de fallar y aprender del error, es doblar algo sin romperlo. Tú quieres ganar a todo coste, yo también,
Pero si eres una persona ética, yo me considero una persona con unos valores bastante marcados. Evidentemente lo quieres hacer respetando las reglas y el honor de otras personas. Pero fíjate, Mike Tyson tiene una historia. Últimamente estoy enviciadísimo a su podcast Hotboxing. Te recomiendo que lo veas porque si sabes inglés es lo mejor que he encontrado hoy en día por ahí. Bueno, en una entrevista Mike Tyson dice que antes de subirse al ring se dio cuenta de que el guante que le habían puesto de boxeo podía rascarlo y hacer un pequeño agujero para que sus puñetazos hicieran más daño. Y así lo hizo. Y claro, ¿qué pasó? Que reventó al contrincante. O sea, lo dejó tieso. Y Michael Jordan también hacía otra cosa. Él doblaba las reglas. Él se metía en tu cabeza. O sea, si tú eras el contrincante, tú jugabas en el equipo contrario de Michael Jordan, él te decía de todo para descolocarte. Te decía que quién eras tú para estar ahí, que tú no debías estar en la NBA. Te decía absolutamente de todo para que tu moral se viniera abajo y no te pudieras concentrar en el juego. Y como ejemplo mío, yo he intentado doblar, digamos, en una negociación, ¿no? Intentando conseguir el precio más alto. A veces me han rechazado. He probado distintas cosas y he dicho, vale, esto funciona, esto no. A lo mejor si lo hubiera probado una cosa con otra persona o lo que sea, habría funcionado, puede ser. Pero habiéndolo probado y habiendo fallado, el intentar doblar un poco las reglas te hace aprender mucho de la realidad. Y romperás muchas cosas doblando esa realidad. Pero si lo haces con el afán de aprender, al final yo creo que vale la pena. El número 7 lo grababa un par de días después porque se me había olvidado comentarlo y me parece importantísimo. Fíjate, me he puesto la camiseta igual y todo para engañarte. Y el número 7 no es otra cosa que tomar responsabilidad de algo, aunque no te pertenezca. Yo siempre me he quejado de no poder hacer algo por mil razones, porque por el gobierno, por la educación que recibí en mi casa, por estar solo y no poder compartir la carga de trabajo. Y esto me recuerda a una frase que seguramente hayas escuchado antes, y es que si quieres que algo se haga bien, hazlo tú. Yo he tenido grupos musicales, por ejemplo, en los que yo era el único al que le importaba algo. Yo quería ensayar todo el rato, yo quería que nos viéramos 3 veces en semana y mejorar muchísimo en poco tiempo, y los demás solo querían pasar el rato. Y como yo no mejoraba porque no practicábamos lo suficiente, le echaba la culpa a ellos en lugar de tomar responsabilidad. Yo no mejoraba porque no quería, no por la culpa de ellos. Y en realidad no se trataba de quién tenía la culpa de qué. Se trataba de no tomar responsabilidad sobre lo que yo quería, sobre lo que yo quería sacar de esa situación. Y esto es algo que hay que reconocer que se ve muchísimo en la sociedad, tanto española como latina. Nos gusta mucho escurrir el bulto y poner la responsabilidad en hombros de otro en lugar de tomar el mando. Y no tomamos el mando no necesariamente porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque creemos que no lo vamos a hacer perfectamente y preferimos no equivocarnos a hacerlo. Sin ir más lejos, el tema de las mascarillas. Hay gente que no se las pone porque no creen que sea su responsabilidad, sino que es responsabilidad del gobierno, de los médicos, cuando en realidad estamos todos metidos en esto. Y tras la excusa de que las cosas no se están haciendo como se deberían, eligen la inactividad. Pero la realidad es que las cosas, aunque no se hagan perfectamente, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Yo todas estas cosas que te acabo de comentar, estas 7 cosas, las estoy poniendo a prueba constantemente. Estoy intentando mejorar en todas ellas. Y hay veces que yo noto una respuesta por parte de ustedes y a veces que digo, haciendo esto obtengo esta respuesta. Y a veces que no. Y digo, bueno, pues tengo que seguir probando, tengo que ver qué botones puedo pulsar para hacer que reaccionen. Y por supuesto, todas aquellas cosas que yo vaya a aprender las voy a compartir. Ya para acabar te voy a resumir los 7 puntos. Tener constancia, la regla del 20%, si eres un 20% peor que la persona más talentosa que tú crees, simplemente tienes que trabajar un 20% más. Tener disciplina para hacer lo que no quieras hacer. Engañar a tu cerebro para encontrar lo que estás haciendo más interesante de lo que en realidad es. Familiarizarte con el error y el rechazo. Doblar algo sin romperlo. Y recuerda lo que añadieron en el último momento, el número 7. Hay que tomar responsabilidad de situaciones de las que no necesariamente seas responsable. Y hay que hacerlo por el bien de un proyecto o de una meta que se tenga. Pregunta del día, ¿cuál de estas 7 cosas te parece a ti más difícil de conseguir? Y nada, eso es todo por hoy y ya sabes que YouTube te va a recomendar aquí un vídeo basado en tus intereses.